Buenas noches, bienvenidos a nuestro webinar número 4 de la Cámara de Comercio de Cayambe. Se agradece a todas las personas interesadas en escuchar a nuestro invitado del día de hoy, que es Francisco Aguas, gerente de la empresa Dancomex. Y esta empresa es uno de los proveedores de servicios de la Cámara de Comercio, que pues en alianza estratégica nos está ayudando y además de realizar estas actividades en el comercio exterior, pues ofrece asesoría gratuita a los socios de la Cámara de Comercio en los temas de comercio exterior. Tenemos el día de hoy a Francisco Aguas, que nos va a comentar y nos va a contar sobre cómo se hace una exportación y una importación, cuáles son los procesos a seguir y pues las sugerencias que debemos tomar en cuenta para entrar en este negocio de ser importadores directos o realizar exportaciones. Entonces, sin más demora, paso la palabra a Francisco Aguas para que pues nos cuente un poquito sobre el comercio exterior y esperemos que pues este webinar sea del interés de todos los socios y que pues lo puedan disfrutar y como siempre aprender un poquito más para mejorar nuestras actividades comerciales. No sin antes, siempre invitándoles a las personas que están escuchando y están mirando este webinar, pues les invitamos siempre a asociarse a la Cámara de Comercio de Cayambe y pues ahí están las direcciones para poderse conectar. Bueno, Francisco, muy buenas noches y te dejo la palabra pues para que nos hagas la respectiva presentación. Adelante. Perfecto, muy buenas tardes con todos los socios de la Cámara de Comercio de Cayambe. Muchas gracias, mi estimado Francisco, por darme la oportunidad y la palabra el día de hoy de poder compartir, ¿sí? Un poquito de nuestro conocimiento justamente para que nuestros socios de la Cámara de Comercio, pues, sea atractivo el tema el día de hoy y tengan todo el entusiasmo para poderlo hacer. Algo vamos a comentar, es un tema bastante atractivo, bastante, hablemoslo así, en el mundo de los negocios, por el tema de la globalización hoy en día, da lugar a que nosotros como emprendedores, a nosotros como empresarios, veamos un poco más allá. Y ese más allá es justamente lo que nosotros vamos a tratar de transmitirles a ustedes y puedan ingresar en este mundo del comercio exterior, ¿no? Que es, créanme, no es porque sea mi profesión ni porque sea lo que yo me dedico, sino que es un mundo que prácticamente mueve todas las culturas, mueve todas las negociaciones, es decir, a nivel mundial, la globalización nos está metiendo justamente a trabajar en el tema de comercio exterior. Y mucho más aún, que ustedes tienen sus negocios y desean de cierta manera emprender, desean de cierta manera tratar de traer productos, ¿sí? Tratar de traer maquinaria, tratar de traer un sinnúmero de productos y bienes que para sus negocios va a ser un rendimiento muy exitoso para todos. Muchas gracias nuevamente y sin más, pues vamos a arrancar con nuestra presentación, esperando que sea de su gusto, ¿sí? Y cualquier pregunta, cualquier duda, sin ninguna molestia, sin ningún inconveniente, pues estamos a las órdenes, ¿sí? Les presento, la empresa se llama Dancomex SAS, ¿ya? Nosotros somos expertos en el tema de comercio exterior, logística en general y asesoría aduanera. Y es justamente lo que nosotros vamos a tratar de llevar este tema bastante amigable, que es lo que yo deseo para que ustedes lo vean como una oportunidad dentro de su negocio. Vamos primero, de cierta manera, un poco más práctico lo vamos a hacer en esta ocasión, justamente por el tiempo y para que ustedes vayan cogiendo el concepto del mundo del comercio exterior, ¿sí? Créanme que realmente existe el tema
en el comercio exterior, hablemoslo así, normalmente se venía sobreentendiendo que se trata de la importación y al mismo tiempo de la exportación. Entonces, básicamente, todos los países van en este trueque, hablemoslo así, que antiguamente, ambiguamente se lo denominaba. Hoy en día se generaliza y la globalización nos obliga y nos exige a entrar en este mundo. Y más aún, cuando somos empresarios, ¿sí? Vamos a tener en cuenta este círculo, esta figura de poder tener mejores rendimientos en nuestros negocios. Ahora, un poco para ir perdiendo un poco el temor, ¿sí? Hay muchas veces que me han dicho, tengo muchos clientes que me han dicho, vea, ¿sabe qué? ¿Cómo es el tema de la importación? ¿Cómo es el tema de la exportación? Es por eso es que nosotros le hemos puesto como título principal a nuestra presentación el hacer posible lo imposible, ¿sí? Y eso es lo que trato de transmitirles, ¿sí? A ustedes, socios de la Cámara de Comercio, para que justamente entren en este mundo. Entonces, les voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Prácticamente yo tuve un socio estratégico, ¿sí? Que una vez me dijo, ¿sabes qué, Francisco? Quiero importar. Yo tengo en mi negocio estas máquinas, perfecto, pero ¿cómo es el tema de importar? ¿Qué oportunidad puedo tener yo de traer una importación, de traer este producto igual y hacer mi producción al doble de lo que hago actualmente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque de pronto el adquirirlo localmente tiene un costo muy elevado, ¿sí? Y más que eso, ¿no? O sea, me voy al tema de que, de cierta manera, uno como emprendedor, como empresario, quiere manejar sus mismos productos, quiere manejar su misma infraestructura, su misma instalación, ¿sí? Y para eso, justamente, nos ayuda el camino de la importación. Entonces, yo le dije a mi socio, le dije, oye, ¿sabes qué? Perfecto, ¿cuál es tu máquina? Quiero que me lleves a tu negocio y me indiques cuál es tu máquina con la cual tú quieres traer como importación. Entonces me llevó al negocio y me dijo, mira, es esta máquina. Yo necesito tener prácticamente esta máquina para poder dar un mejor servicio, para poder dar un valor agregado a mis clientes como tal. Entonces yo le dije, perfecto, alíñate conmigo y de cierta manera vamos a trabajar en esta importación. Y así lo hicimos. Me dice, oye, pero necesito saber, yo tengo temor en traer maquinaria y mucho más de la China. Hoy en día, créanme, mis estimados socios, el tema tan globalizado, el tema de China es una potencia bastante fuerte que yo estimo que a corto plazo, ¿sí? Si no es a mediano plazo, China se va a volver en la primera potencia mundial, ¿sí? Y eso se lo viene dando. Todo hoy por hoy, todo producto es fabricado en China, ¿sí? Y realmente incluso las marcas grandes se están yendo a la China a fabricar el producto que ellos exportan a sus clientes o venden a sus clientes, ¿sí? Entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Marcas como Mercedes-Benz, por ejemplo, están en China. Marcas como MAN, alemana, están en China. Marcas como Cumix, por ejemplo, están en China. Entonces, de cierta manera, si ustedes van y compran un producto en Estados Unidos, cualquier producto, ¿sí? Vía Amazon, ejemplo, vía Internet, vía online, entran a Amazon, compran el producto, les llega Made in China, ¿sí? ¿A qué me voy con esto? Que China es un mercado bastante globalizado que nos permite a nosotros tener varias opciones, tanto en calidad, tanto en precio, ¿sí? Y sobre todo, tener la oportunidad de poder hacer nuestras importaciones. Ahora, hay varios orígenes, ¿no? Alemania, Europa, estamos hablando de, por ejemplo, la parte de Estados Unidos, ¿sí? La parte de Corea también, en la parte de Asia, ¿sí? Mercados que realmente Italia también se maneja en este tema, son orígenes que también ofrecen productos 100% producidos en esos países. Y ahí viene un poco la equivalencia que uno hay que ir tomando en cuenta en su negocio, ¿sí? Hablemosle del tema costo-beneficio, ¿no? Si un producto en China me permite tener las mismas cualidades, las mismas características y de pronto el mismo rendimiento que un producto de Alemania, ¿sí? Yo vengo a hacer la balanza en el tema costo-beneficio y de pronto, si el costo tiene un porcentaje de un promedio de un 30, 40, inclusive en algunos casos de un 50% menos al costo del otro producto, pues me voy decidiendo por China. Y esto es lo que pasó con mi socio. Él me dijo, ¿sabes qué? Pero quiero traerme de China.
¿sí? Perfecto, hagámoslo. Me dice, pero ¿cómo puedo hacer para importar de China? ¿Cómo puedo asegurarme de que la maquinaria que voy a importar sea la adecuada para mi negocio y no haya ningún inconveniente? Porque me da miedo que me estafen en el pago, que de pronto yo transfiero el dinero y la máquina nunca llega o me llega otra máquina distinta. Entonces, prácticamente, como yo digo, mis estimados socios, cada uno es especialista en su propia área, ¿no es cierto? En el caso de mi socio, él era especialista justamente en el sector de la panadería y pastelería. Y él quería dar un valor agregado a sus productos. Él quería dar un servicio diferenciado a las demás panaderías y pastelerías. Y para eso era el uso de esta maquinaria. Y ahí es donde yo entro como aliado estratégico de mi socio y le digo, perfecto, yo te asesoro en el tema de comercio exterior, ¿sí? Y de cierta manera nosotros vamos a realizar tu importación. Eso es lo que les ofrezco a ustedes, mis estimados socios, como un aliado estratégico de sus negocios. Mi asesoría como tal va a ser gratuita en este sentido de poder ustedes encaminarles y obtener tu negociación de la mejor manera, tu compra segura, tu producto seguro, tal cual ustedes están viendo en catálogo vía internet y de cierta manera poder hacer la importación sin ningún inconveniente. Entonces, perfecto, comenzamos a buscar, ¿no? Comenzamos a buscar el tema de la maquinaria en China, ciertos proveedores y de los cuales hicimos un comparativo y una selección de los proveedores que tienen, hablemoslo así en términos criollos, el mejor postor. En este caso, lo que tratamos de ver es que tenga un buen precio, que tenga una excelente calidad y cumpla sobre todo la necesidad y las características de mi socio. Y claro, como pueden ver en esta plantilla, nosotros tenemos como compradores un potencial del 62% en nuestras manos. Y es un porcentaje bastante alto, asimismo el riesgo crece, ¿no? En ese porcentaje. Pero nosotros justamente estamos ahí para poderles asesorar y que ese 62% que ustedes están viendo sea real, sea legible, sea el que ustedes van a cancelar. ¿Sí? Y claro, el vendedor tiene un 38% de responsabilidad, hablemoslo así, porque claro, él prácticamente está exponiendo, está exportando, está vendiendo su producto y de cierta manera existen varios canales en el cual les voy a compartir después de esta plantilla para que de cierta manera ustedes puedan tener la certeza de poder adquirir. ¿Ya? Básicamente es lo que le dije yo a mi socio y esa confianza le trasladé para que él pueda incentivarse a hacer su importación o su primera negociación internacional. Luego, mis estimados socios, existen varios caminos y canales, como les había comentado, y uno de estos se llaman los Incoterm. No sé si de pronto al final vamos a tener una ronda de preguntas. De pronto algunos de ustedes socios escucharon estos términos. Sí, prácticamente los Incoterm son términos de negociación internacional, en el cual a uno le permiten tener una infraestructura, ¿sí? O tener una estructura bastante fundamentada bajo estos términos para poder ver las responsabilidades tanto del comprador como las del vendedor. De cierta manera, yo puedo encaminar mi negociación bajo estos Incoterm. Entonces, yo le dije a mi socio, ¿sabes qué? Vamos a manejar los Incoterm. Al inicio él me dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de comercio exterior. ¿Sabes qué? Tú tienes el código de operador de comercio exterior, dame importando y luego tú me vendes. Ese no es mi lema, ese no es mi finalidad. Mi finalidad es invitarles a ustedes, socios, de que sean sus propios operadores de comercio exterior, de que sean ustedes los propios importadores, los propios exportadores. Y de cierta manera, a eso me voy. ¿Sí? Porque claro, a uno de pronto como remuneración económica le conviene que yo me haga cargo de una importación, pero no es así. ¿Sí? Lo que yo trato de hacer es que la gente, los socios como ustedes, ¿sí? Puedan incluirse en el tema del comercio exterior, el cual va a ser una ventaja competitiva ante su competencia y de cierta manera ustedes van a tener mejores alternativas para el futuro. Que no, tienes que hacerte importador, no tengas temor. Nosotros estamos aquí justamente para colaborarte y realices tu importación. Y eso es lo que hicimos. Llegamos a una buena negociación con los Incoterm, ¿sí?
que prácticamente eso ya viene en detalles cuando ya se entre a una negociación, pero en concepto general, esto es lo que regula los Incoterms, ¿sí? Las condiciones, la distribución, la entrega, la forma de pago, el precio, la transmisión de la propiedad de la mercancía, el riesgo del vendedor, el riesgo del comprador, hasta dónde puedo ir, y de esa manera nosotros les vamos a asesorar, mis estimados socios, ¿sí? Para que ustedes tengan ese objetivo a cumplir. Digamos, luego de esto, pues nosotros tenemos el cómo importar, ¿no? Mucho, y justamente mi socio me decía, oye, pero ¿cómo importamos? Digo, perfecto, hay tres caminos para importar, ¿sí? Los regímenes especiales, vía courier y vía consumo. Perfecto. En el caso del ejemplo práctico que les hablaba, que se trataba de importar una maquinaria para el sector de panadería y pastelería, ¿sí? Lo hicimos bajo consumo. Estos tres caminos son los que existen para importar. Ojo, aquí hay que aprovechar el tema de los regímenes especiales. No muchos clientes, bueno, no muchas personas que están en el mundo del comercio exterior aprovechan el tema de los regímenes especiales. Y esto hay que aprovechar. Les digo rápidamente, el tema de los regímenes especiales lo que le permite a uno es exentarse de los impuestos siempre y cuando promueva la producción aquí en el Ecuador. Ejemplo, yo puedo traer una maquinaria, puedo traer materia prima bajo el régimen especial, ¿sí? Y lo puedo convertir en un producto final. Entonces, la aduana es consciente en ese sentido y te dice, bueno, de cierta manera, si tú eres un emprendedor, no te voy a clavar impuestos a tu materia prima si vas a sacar producción final. ¿Por qué? Porque en esa cadena de producción final va a existir, de cierta manera, por ejemplo, el tema de plazas de trabajo, el tema de incentivar el producto nacional, el producto ecuatoriano, y el tema un poco de equilibrar la balanza comercial. Entonces, de esa manera, la aduana lo que te expone en este tema de los regímenes especiales es exentarte de los impuestos de tu materia prima con el objetivo de que cumplas un producto final. Entonces, este tema de los regímenes especiales, como su palabra lo indica, y valga la redundancia, especial, ¿no? Pero hay que aprovecharlos. Y de cierta manera es un camino bastante exitoso, bastante interesante en el cual podemos tomarlo en cuenta en nuestros negocios. El tema courier, sí, prácticamente aquí se manejan varias categorías. En este caso tenemos prácticamente las 5 categorías, las cuales nos permite traer bajo esta figura courier. En este caso más se dan las compras online, es decir, yo me entro a Amazon, me compro un producto, otro producto, consolido y traigo vía aérea y se convierte en una vía courier, siempre y cuando cumplan las categorías, porque estas categorías tienen ciertos límites de montos, ¿sí? Y de peso para poder traer una mercadería. Ahora, si pasa los límites de estas categorías courier, ¿sí? Nos vamos al consumo, ¿ya? Y este régimen a consumo, como su palabra lo indica, es para consumo propio o es para importarlo, nacionalizarlo y poderlo comercializar o distribuir, ¿sí? Entonces, de cierta manera, estas son las tres figuras en el cual nosotros podemos importar y con mi socio nos decidimos hacerlo vía consumo porque sobrepasaban los límites de las categorías courier. En este caso, como pueden ver, en este caso, como pudieron ver en la primera plantilla, sí, el valor comercial de la mercadería que estábamos importando tenía un valor comercial de $12,400, ¿sí? En términos FOB. El FOB significa Free on Board, ¿sí? Es decir, la responsabilidad del vendedor es colocar la mercadería sobre la borda del buque, ¿entienden? Entonces, de cierta manera, este es un término de negociación, ¿sí? Hablando de lo que hablábamos anteriormente del tema de los ICOTER. Entonces, nosotros seleccionamos que este ICOTER es el adecuado para poder movilizar, para poder comprar, para poder coordinar el despacho de la maquinaria. Entonces, en este caso, el valor comercial, como les digo, tenía un costo de 12,412, ¿sí? En términos FOB. Es decir, ¿qué significa FOB? Nuevamente les repito para que un poco vayan cogiendo el concepto. Existe el precio puesto en la fábrica del vendedor, ¿sí? Pero supongamos que la fábrica de vendedor queda en un sector que está más o menos a unas 2 o 3 horas o inclusive a unas 8 horas del puerto marítimo. Si yo le compro en términos de fábrica, le compro en un término de negociación ICOTER que se llama ex-GOR, que significa ex fábrica, ¿ya?
Pero si yo le exijo a que me venda en términos FOB, existe un traslado desde la fábrica hasta el puerto. Entonces, este traslado tiene un costo interno y adicional a eso tiene todo el papeleo de trámites de exportación y puesta la mercadería en la borda del buque. Entonces, todo ese circuito desde la fábrica hasta la borda en el buque, ¿qué significa borda en el buque? Puesto encima de la plataforma del buque. Entonces, todo ese servicio que existe desde la fábrica hasta la borda en el buque tiene un costo. Y ese costo justamente es el que evitamos tratando de negociar con nuestro proveedor para poderlo hacer en términos FOB. De cierta manera, ahí tratamos de abaratar un poco el costo, porque de pronto él con su experiencia de movilización internacional, de ventas internacionales, él tiene un costo preferencial desde Export hasta FOB, que no sería lo mismo que yo me vaya directo a negociar Export y de pronto no tengo un buen precio en el flete interno, pero él de pronto por el volumen y movimiento que tiene a nivel mundial, tiene un mejor precio. Entonces todo eso hay que ir haciendo balance y comparativos, y para eso justamente son los Icoter que les mencionaba. ¿Sí? Ahora, claro, el otro paso me decía, oye, pero ¿y en qué va a venir? ¿En avión, en barco, en qué hacemos? Perfecto. Primeramente, el término FOB es un término netamente marítimo, ¿sí? Y al momento que ya hablamos de FOB, el proveedor en el exterior ya sabe que es un término FOB. Él sabe que FOB es marítimo netamente y la mercadería tiene que despacharse vía marítima. Entonces ahí viene el otro procedimiento de una importación. Y lo hicimos hablemos así, una vía marítima, hicimos una logística internacional bastante amigable en el cual nosotros pudimos ver diferentes tipos de cotizaciones en los fletes internacionales, hicimos un comparativo y le dije a mi socio, ¿sabes qué? Con este agente con el que yo trabajo en el exterior, vamos a realizar el flete internacional. Pues, y lo hicimos del flete internacional vía marítima. Claro, tomando en cuenta que existe vía aérea en el caso de que se dé una importación que no pese tanto, ahí hay que ir también viendo muchas opciones por el costo y beneficio que les hablaba. Entonces, de pronto una mercadería que no pesa tanto y que cuesta bastante, ejemplo, ¿sí? Pero el flete internacional, al no pesar tanto y no tiene mucho volumen, es posible traerlo más bien vía aérea, porque primero, viene mucho más rápido, segundo, viene un poco más seguro inclusive, y en tercero, haciendo un comparativo con el flete marítimo, no existe un porcentaje bastante diferente. De pronto existe una diferencia de un 5 o 10%, y de cierta manera, dependiendo la urgencia y la prioridad, puedo tomar una acción y traerlo vía aérea. Y existe la otra alternativa que también hacerlo vía terrestre, y esto se lo maneja en las fronteras, ¿no? Hoy por hoy, en la frontera Colombia-Ecuador y en la frontera peruana con Ecuador, prácticamente se manejan estas vías terrestres como tal. Entonces, de esa manera manejamos la logística internacional de mi socio. Lo hicimos vía marítima, ¿sí? Pues siguiente tenemos la nacionalización. Es otro de los procedimientos que justamente nosotros entramos ahí, y este es el plus que nosotros manejamos, ¿sí? En este caso, en el tema de la nacionalización, nosotros, al ser agentes de aduana, socio estratégico como persona jurídica, nos permite ser el representante entre la aduana, que es del SENAE, el Servicio de Aduanas del Ecuador, con nuestros consignatarios, con nuestros importadores. Nosotros somos los intermediarios, los representantes de ustedes, mis estimados socios, ante el SENAE, ¿ya? Y nosotros de esta manera podemos asesorarles, podemos hacer el tema de la declaración aduanera, en el cual la declaración aduanera existe varios procesos, varios pasos, en el cual nosotros siempre les vamos a dar el seguimiento adecuado, siempre les vamos a asesorar, siempre vamos a tratar de ganar para ustedes, ¿sí? Porque al momento que ustedes ganan, nosotros ganamos, y de cierta manera, esa es la parte objetiva que nosotros tenemos como DANCOM SAS, darles el mejor servicio. La nacionalización empieza desde una declaración, luego de eso pasamos, obviamente, toda mercadería está sujeta a un control aduanero, y este control aduanero, uno de los procedimientos que realiza la aduana para tener un control aduanero efectivo es el aforo, ¿sí? Y dentro del aforo tenemos pues distintos tipos de aforo, el aforo
automático, el aforo electrónico, el aforo físico y el aforo documental. Dependiendo del tipo de aforo que nos sortee la aduana, ¿sí? Nosotros tenemos tiempos para poder nacionalizar, ¿ya? Ahora, nosotros en un aforo físico tenemos un tiempo promedio de 3 a 5 días, en un aforo documental de 2 días y un aforo automático electrónico de 1 día. En el caso de mi socio le salió un aforo documental. Perfecto. La mercadería se embarcó en Shanghai, en el puerto de Shanghai, en términos FOB, tuvo un tránsito internacional de 30 días, ¿sí? En el cual arribó al país del Ecuador. Obviamente nosotros con todo el seguimiento desde el momento que prácticamente nos anunciaron y nos confirmaron el proveedor que la mercadería está lista, hasta el momento que arribó al Ecuador. Una vez que arriba al Ecuador, entramos al proceso de nacionalización. Con mi socio vimos el tema, le hicimos una preliquidación por temas flujo para que vea cuánto es lo que va a tener que pagar de impuestos, ¿sí? El despacho de la carga, pues lo realizamos una vez, pagamos los impuestos, nos metimos en el tema del control aduanero que hizo la aduana y despachamos la carga, entregamos la carga en las bodegas de nuestro cliente. Y en este caso, nosotros toda la asesoría de seguimiento, toda la asesoría de acompañamiento, es decir, toda la asesoría de compra internacional, nosotros le hicimos de cierta manera, de una manera bastante profesional, bastante exitosa, y eso es lo que les quiero compartir a ustedes, mis estimados socios. Todo ese tipo que les acabo de hablar de asesoría va a ser gratuita a ustedes con el objetivo de que ustedes cumplan sus objetivos de importación, sus objetivos de compra internacional. Y eso es lo que nosotros les ofrecemos, ¿sí? Ahora, uno de los ofrecimientos que nosotros les podemos hacer también a ustedes, mis estimados socios, es el tema de poder realizar un factor de importación. Esto es fundamental. Inclusive, ¿sí? Esto podemos analizar antes de realizar una compra internacional, ¿sí? Sin embargo, cuando realicemos este preanálisis del factor de importación antes de su compra o su decisión de importar, esto les va a llevar a tomar una decisión del hacerlo o no. Y para eso nosotros podemos hacer este análisis de este factor de importación fundamental, porque de eso ustedes van a depender si lo hacen o no lo hacen. Ahora, claro, si lo hacemos un preanálisis, va a ser un factor de importación aprox. No va a cambiar mucho, pero va a ser aprox. Sin embargo, hoy en día, el momento que ya nacionalice su mercadería, nosotros les podemos asesorar también a sacar su factor de importación. ¿Qué es el factor de importación? El factor de importación es un índice, ¿sí? En el cual les permite a ustedes conocer, ¿sí? Cuánto su mercadería les costó puesto en su bodega. Es decir, yo le decía a mi socio, claro, tú gastaste $12,000 en tu máquina comprado en China. El flete internacional, ¿no es cierto? Tú tuviste un costo de $4,200. Perfecto. Luego de eso, prácticamente tú tuviste un costo de gastos locales, tuviste un costo de impuestos arancelarios, tuviste un costo de unas facturas del honorario de agente de aduanas, una factura de almacenaje y un transporte internacional. Entonces él me decía, sí, pero a mí la máquina me costó 12,000. No es así, no le costó 12,000. Son los 12,000 más los gastos que tuvo la importación en su camino, como es el caso que les estoy presentando en el cual obtiene el factor de importación. ¿Qué es más? El factor de importación, como ustedes pueden ver en esta plantilla, la mercadería tiene un costo de 12,000 y tienen los demás rubros, ¿no? Hay un seguro de transporte internacional, hay un flete internacional, hay gastos locales, hay impuestos, factura de honorarios, factura de almacenaje y transporte internacional. Esto llega a un monto de 19,781,45. Ahora, el factor de importación siempre se calcula sobre la base, es decir, el IVA no se le toma en cuenta porque el IVA es un crédito tributario para todos los empresarios, ustedes saben, ¿sí? Y por eso se le toma en cuenta, en este caso, la base. Y la base prácticamente es los 19,781,45, se lo divide para el costo de la mercadería y sacan este factor. En el caso de mi socio, el factor de importación fue de 1,59. ¿Qué significa esto? Que a él le costó el 59% más del costo de la mercadería, ¿sí? Entonces, claro, él me dice, bueno, ahora sí ya viene el tema un poco financiero, ¿no? Me dice, claro, mi máquina me costó 12,000, que equivale al 100%,
¿sí? Y adicional, tengo un factor de importación del 59% más. Perfecto. Llega a un costo de 19.781, ¿sí? Ahora, sí puedo comparar con la máquina que puedo comprarle a un distribuidor aquí en el Ecuador. Y eso fue lo que hicimos. Le dije, perfecto, ahora sí, vámonos a confirmar con el distribuidor y preguntemos en qué precio está. Perfecto, nos trasladamos y cotizamos la misma máquina que importamos, ¿sí? Y el costo prácticamente llegaba a $24.800, ¿sí? Como distribución local, más IVA, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros pudimos comparar los 19.000 versus los 24.000. Existe un ahorro bastante interesante, ¿sí? Y sobre todo, la manija del tema de su maquinaria. Es decir, ya no voy a estar esperanzado de que el distribuidor comience, se me daña alguna situación y el distribuidor me dice, sí, ¿sabe qué? Yo tengo este repuesto, le entrego en 20 días. Y si usted quiere más antes, como le tengo que traer vía aérea, sí, le cuesta prácticamente casi el doble. Perfecto. Entonces yo le dije a mi socio, le dije, no, ¿para qué vamos a comprar los repuestos y hablemoslo así, los suministros para tu maquinaria si nosotros mismos podemos importar? ¿Sí? Y realizamos una segunda importación y ahora mi socio está loco por el tema de las importaciones y está importando prácticamente todo lo que él puede, obviamente, para su negocio como tal, y el valor agregado que ha dado a sus productos ha sido bastante exitoso. Y ahí tiene el resultado de todo, ¿sí? Entonces, hicimos una segunda importación. Hicimos la importación sobre los suministros y los repuestos que el proveedor nos recomendaba para un mantenimiento de 6 meses. Entonces, trajimos la importación y teníamos los repuestos necesarios para un mantenimiento de 6 meses. Es decir, en 6 meses, sí, prácticamente no teníamos molestias de escasez de repuestos. Y a un costo mucho más económico y de cierta manera, cada 3 meses íbamos cubriendo el stock que se iba bajando en el inicial traído de los repuestos. Entonces, siempre, cada 6 meses, él tenía su stock siempre, hablemoslo así, necesario para el momento que la máquina tenga algún daño y no se pare su producción. Porque lo importante de una empresa es que su producción, su utilidad no se afecte. Y para eso es el mundo del comercio exterior. Entonces, un poco les quería compartir este ejemplo práctico para que ustedes vayan viendo del que importar no es imposible, sino más bien es incentivarles a que ingresen en el tema del comercio exterior. La negociación internacional es maravillosa y mueve al mundo, y mueve a los países y a las personas, y da plazas de trabajo a mucha gente también, ¿sí? Y luego, pues tenemos el proceso de exportación. Les comento un poco rápidamente, sí, los detalles lo veremos el momento de que sea necesario y oportuno poderles brindar el servicio, mis estimados socios, ¿ya? El proceso de exportación tiene casi la misma figura, pero los mismos procedimientos, los mismos pasos. Pero, Perdona, Francisco, sí, si te interrumpo. Antes de pasar a las exportaciones, hay algunas preguntas que quizás mira en el chat para que puedas responder. ya, perfecto, perfecto. Gracias, mi estimado Francisco, por la observación. Estaba tan metido en el tema de poderles compartir que no me había fijado en el tema del chat. Está muy bien. Bueno, aquí hay una pregunta antes de pasar al tema de las exportaciones, ¿sí? Aquí dice Francisco, Dancomex ayuda a buscar los proveedores en China. ¿Cómo aseguramos que los proveedores identificados tienen la calidad que requerimos y a la vez saber si son serios? Perfecto, es justamente lo que nosotros les podemos asesorar, hacer su compra segura. Si se acuerdan la plantilla que vimos anteriormente, el gran porcentaje que tenemos como compradores, ¿sí? Nosotros les vamos a hacer cumplir ese porcentaje, el cual ustedes van a tener su compra segura. ¿Cómo lo hacemos? Perfecto. Nosotros tenemos, hoy por hoy en China, hay varias páginas en Internet que uno ingresa a esas páginas y comienza a revisar y ve una cantidad de proveedores, ¿ya? Les digo incluso por experiencia personal, porque yo también he hecho mis importaciones como tal, ¿sí? Les comento que el tema de Alibaba, no sé si muchos de ustedes, mis estimados socios, han navegado en esa página, es bastante interesante
y yo les comento que este tipo de página que es Alibaba tiene bastante seriedad y bastante certeza en los productos que ofrecen. Pero aquí hay unos tips que hay que aprender, y esos son tips que nosotros les vamos a asesorar el momento que ustedes se decidan ingresar a navegar en Alibaba hasta obtener su compra segura, ¿sí? Nosotros les asesoramos en ese sentido, ¿ya? Porque Alibaba tiene ciertos límites, ciertas tips que nosotros tenemos que trabajarlos para que sea rápido un poco la explicación. Es decir, en Alibaba tenemos que hacer desde el acercamiento hasta la compra final, ¿sí? Y en ese tema nosotros vamos a estar ahí, porque hay ciertos chinitos que tratan de desviarles por ahí, y eso es lo que nosotros no vamos a permitir, ¿sí? Entonces, ese tema es el que nosotros les podemos asegurar. Y ahora, el tema de la calidad, como les decía, y el tema de la seriedad, pues en Alibaba, créanme que existen proveedores al 100% serios. Es más, Alibaba tiene un seguro de devolución, ¿sí? Y les digo porque sí ha pasado, ¿sí? Pero no por falta de decir, yo tengo un proveedor de China, yo te ofrezco estos libros y de pronto te envío catálogos. No, me voy al tema de la seriedad por faltas de tiempos de entrega. ¿Sí? No lo dejes ahí, por favor. Sí, ahí. Ya, estamos. Entonces, por ejemplo, por falta de tiempos de entrega, ¿sí? Entonces, Alibaba tiene un seguro en el cual a ustedes les devuelven el dinero cuando la transacción no se realiza. Y esta devolución del dinero se demora unas 3 semanas, pero devuelven el dinero. O sea, como para que vean el peor escenario, les estoy comentando, ¿sí? Pero para no entrar en este tema, nosotros tenemos ciertos tips que les desarrollaremos del momento que sea necesario. Y esa asesoría, como les digo, mis estimados socios, al pertenecer a la Cámara de Comercio de Cayambe, pues nosotros les daremos gratuitamente con el objetivo de que cumplan su importación, su negociación internacional. Y la calidad, como les digo, en China hay que manejarnos de la siguiente manera. Existen 3 tipos de calidad, ¿sí? Tenemos la calidad, primera calidad, segunda calidad y tercera calidad. ¿A qué me voy con esto? La primera calidad, prácticamente estamos comparados casi con un gran porcentaje, hablándolo con un comparativo, con un producto alemán, ¿sí? Estamos hablando de un 70, 80%, 90% hasta de calidad, comparando con el 100% de un alemán. Existe mediana calidad. La mediana calidad obviamente tiene un menor costo, ¿sí? Pero de cierta manera llega a un rendimiento de un 50%, ¿sí? Y también existe la calidad menor al 50%, que es la tercera calidad, que es la baja, que llega a un rendimiento de 30%, pero el precio totalmente cae y eso hay que tomar en cuenta. Y esa decisión lo va a tener en cuenta el comprador con asesoría nuestra de poder adquirir en base a las calidades. También hay otra pregunta. ¿Hay diferencia en costos y trámites enviar la mercadería a Esmeraldas y no a Guayaquil? Igual Esmeraldas está más cerca de Cayambe. Es una excelente pregunta y les digo por qué. Sí existe diferencia. Existe diferencia porque el puerto de Manta y Esmeraldas, al tener menos tráfico internacional, ¿sí? Existe mayor apertura a tener un mejor costo con el incentivo de que todos los operadores de comercio exterior envíen sus mercaderías a ese tipo de puertos. De cierta manera, mientras ellos reciban más mercaderías, tanto de importación y de exportación, van a tener una mejor rentabilidad en el servicio que prestan, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta ciertos detalles. Por ejemplo, en Esmeraldas y Manta, ¿sí? Más se maneja el tipo de mercadería como por ejemplo a granel, como por ejemplo vehículos. No sé si ustedes se han ido de pronto a la playa, ¿no? Y antes de pasar al camino de Tonsupa-Tacames, pasan por el puerto de Esmeraldas y ven un montón de vehículos, ¿sí? Entonces ahí prácticamente son puertos destinados para poder recibir mercadería, como les digo, granel, vehículos y maquinaria pesada o proyectos grandes, como por ejemplo para las petroleras, ¿sí? Y adicional a eso hay que tomar en cuenta las frecuencias. Un barco que sale desde China, ¿sí? No tiene la misma frecuencia que sale otro barco desde China que va hacia el puerto de Manta o hacia el puerto de Esmeraldas, ¿sí? Entonces eso hay que también valorar, ¿no? Porque la frecuencia Guayaquil, al ser un puerto, hablemoslo así, el número 1 aquí en el Ecuador, o el más competitivo, o el que más mercadería recibe, sí, las frecuencias son semanales. Entonces,
ese tipo de situaciones hay que valorar, pero en su momento veremos esos comparativos. Y claro, por cercanía, como dice el estimado socio, pues Esmeraldas realmente está más cerca de Cayambe, pero también la disponibilidad de transporte desde Esmeraldas a Cayambe, existe menos número de transportistas que en Guayaquil. Y en Guayaquil, por el gran volumen de mercadería, se puede pelear un mejor costo. Entonces, todo ese tipo de situaciones del costo-beneficio que les hablaba, hay que ir justamente trabajándole el momento adecuado. Desde el momento que, aquí existe otra pregunta, desde el momento que la máquina llegó al puerto de China, ¿qué tiempo toma hasta que la máquina llegue al sitio del comprador? Como les había comentado en el ejemplo práctico, ¿no? La máquina que trajimos para el sector de la panadería y pastelería de mi socio, sí, lo que hicimos es, como les dije, tú haces una compra, normalmente cuando realizas la compra internacional, el proveedor inmediatamente en la proforma te dice delivery time o el tiempo de entrega del producto es de 5 a 7 días. En muchos casos, cuando es fabricación, se puede ir a 2 o 3 semanas, la fabricación. Entonces, el tiempo desde que la máquina está lista en la fábrica que les hablaba, ¿sí? Transcurre un tiempo hacia el puerto. Ese tiempo puede ser de 1 a 2 días, ¿ya? Entonces, supongamos que en el caso de mi socio, la máquina le entregaron en 15 días. De ahí nos demoramos 2 días prácticamente en irnos desde la fábrica hacia el puerto, considerando las fechas de salida de los barcos hacia Guayaquil, ¿sí? Porque ahí existe, no es que la naviera te dice, bueno, el puerto marítimo de China te dice, bueno, tú me traes hoy día la maquinaria y te embarco mañana. No es así. ¿Sí? Normalmente los barcos salen semanalmente y existe un tiempo para recibir tu mercadería, porque ellos tienen que hacer un proceso interno de movimiento de las mercaderías para exportar y que vayan dentro de ese barco. Entonces ellos te dicen, ¿sabe qué? El barco sale el viernes, normalmente sí salen desde China, y usted la mercadería tiene que entregarme hasta el día martes. Entonces ellos tienen miércoles, jueves y viernes para trabajar lo que les había comentado y poder embarcar su mercadería. Entonces nos demoramos 15 días acá, 2 días hasta llegar al martes, ¿sí? Y de ahí los 3 días más, ya vamos prácticamente 5 días más hasta que salga el barco, es decir, estamos hablando de 20 días, ¿ya? Y de ahí tenemos el tránsito de 30 días hasta que llegue a puerto ecuatoriano. En este caso llegó al puerto de Guayaquil, ¿sí? Porque de Shanghai a Guayaquil hay ese tiempo de tránsito. Obviamente, existen varios proveedores en China y existen varios orígenes de las empresas chinas. Hay empresas que quedan en Shanghai, perfecto, no hay problema, 30 días. Pero, por ejemplo, hay proveedores que se sitúan, por ejemplo, en Guangzhou, en Tianjin, por ejemplo, hay otros que están ubicados en Ningbo, ¿no? Y ese tema es que ellos tienen un tiempo de tránsito mucho más largo. ¿Por qué les digo esto? Shanghai es el puerto principal, como acá en el Ecuador. En Shanghai consolidan toda la mercadería prácticamente casi de los otros puertos. Es decir, si yo salgo de Guangzhou, si salgo de Tianjin, si salgo de Ningbo, paso por el puerto de Shanghai en mi barco, meto más mercadería de lo que está en el puerto de Shanghai y de ahí voy a Guayaquil. Entonces, normalmente el tránsito de ellos se va de 30 días, se pasa a 45 días e inclusive en algunos casos se va casi hasta 50 días. Entonces, esos son los comparativos de tiempos, hablemoslo así. Pero en el caso de mis socios fue así. 15 días más 5 días, 20 días. Desde Shanghai hasta Guayaquil, 30 días, estamos hablando de 45 días. En aduana nos demoramos 3 días laborables, ¿sí? Estamos hablando de 48 días prácticamente, ¿ya? Y de ahí tenemos el despacho que fue prácticamente un día, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de 49 a 50 días la máquina de mi socio puesta en su bodega. Perfecto. Tenemos otra pregunta, mi estimada Janina. En caso de un problema legal, el tema de mercadería, bodegaje, etcétera, también ustedes nos asesoran. Perfecto. ¿Sí? Nosotros como agentes de aduana les había comentado que nosotros empezamos a ser no solo su agente de aduana, ¿sí? Como yo les dije, la aduana tiene un control aduanero. Este control aduanero se denomina en 3 controles: control concurrente o con el despacho y el control posterior. Como el SDI
El control aduanero posterior, ¿sí?, será hasta 5 años después de haber sacado tu mercadería. Entonces, la aduana, el SENAE nos hace auditorías a todos los operadores de comercio exterior. Yo soy operador de comercio exterior como agente de aduana y la aduana me audita a mí hasta 5 años después de que sacaste tu mercadería. En el caso de ustedes que sean importadores, exportadores, pasan a ser operadores de comercio exterior. Y también están subeditados a hacer control aduanero. Y la aduana les audita los 5 años posteriores de la salida de la mercadería. ¿Qué significa esto? Que la aduana, en el momento de la auditoría, les puede decir, pero de pronto tú contrataste un agente que no te ha asesorado bien y vemos que este producto va en una partida arancelaria cuando tú le has declarado en otra partida arancelaria para beneficiarte de un impuesto arancelario, ¿sí? Ojo, pero ahí no solo cae el importador-exportador, sino cae también el agente de aduanas. Entonces, ¿cuál es un lema de nosotros? Es tratar de cuidarnos nosotros y tratar de cuidarle a nuestro cliente, ¿sí? Por el control posterior que les acabo de hablar. Entonces, eso nosotros lo que tratamos de hacer es cuidarles. Y claro, cualquier situación, cualquier inconveniente que exista ante la aduana, como yo les había comentado, nosotros somos un intermediario entre la aduana y ustedes. Y este intermediario les ofrece este tipo de asesorías el momento que se presente. Ajá. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, mis estimados socios, con respecto al tema de importaciones? Que ya me está encantando la presentación y créanme que por mí me quedaría un buen tiempo más. ¿No? ¿Estamos claros? Adelante, sigue con exportaciones. Perfecto. Ahora, el proceso de exportación les hablaba un poco, mucho más sencillo, mucho más rápido, por el tema del tiempo también, ¿sí? Créanme que uno de los objetivos como ecuatoriano es la exportación, ¿sí? Y el exportar significa no solo representar a nuestro país, sino también un poco tratar de equilibrar esa balanza comercial y sobre todo es un producto ecuatoriano, ¿no? Que sería un orgullo. Entonces, el tema de la exportación es bastante interesante, es uno de los ideales que yo les tengo presente en mi campo profesional. Como les decía, el tema del proceso es parecido, pero le damos la vuelta al tema, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un producto de exportación perfecto, calificado, de acuerdo a los estándares que nos exige nuestro comprador, nuestro cliente, ¿ya? Dependiendo del producto, y eso les quería comentar, tanto en exportación como en importación, uno de los pasos fundamentales es primero saber qué producto es el que quieres importar. Y para eso les vamos a dar nuestra asesoría gratuita, porque, por ejemplo, hay veces que me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero traer vehículos. Perfecto. Lamentablemente aquí en el Ecuador no existe la oportunidad de importar como persona natural un vehículo. Si no todo el mundo tuviese, les comento, porque yo estuve en Bolivia y en Chile y todo el mundo tenía, por ejemplo, un Ferrari, tenía un Porsche, etcétera. Entonces a uno le interesa ese tipo de situaciones, pero lamentablemente aquí en el Ecuador no existe porque hay una restricción que te dice, bueno, para tú traer vehículos tenías que tener una licencia de importación otorgada por el MIPRO, ¿ya? Y esta licencia, para dártela, te exigimos que tú seas o tengas la infraestructura de un concesionario. Entonces, una persona natural, ¿sí? Tener una infraestructura como un concesionario, imposible, ¿verdad? Por eso, esta licencia de importación les otorgan a los concesionarios que todos ustedes conocen y solo ellos pueden traer vehículos. Entonces, eso es importantísimo, acompañado con la negociación que debemos con el origen que ustedes deseen, asesorarles en el producto que ustedes van a importar. Es decir, ¿sabes qué? Aprovechemos, importa ese producto porque incluso salió en la resolución hace una semana una rebaja de impuestos en repuestos y en maquinaria. Aprovecha que está 10% menos de impuestos de lo que se pagaba anteriormente. Y le podemos asesorar en tener una correcta clasificación arancelaria y sobre eso trabajar el tema, ¿sí? Esa asesoría también les podemos entregar, mis estimados socios, con el objetivo de que ustedes nuevamente vuelvan a cumplir su objetivo, su negociación internacional, ¿sí? Entonces, el proceso de exportación es lo mismo. Yo veo el producto que quiero exportar, veo mi clasificación arancelaria, veo que no voy a tener ningún tipo de restricción, perfecto, hagámosle el proceso de exportación, les asesoramos,
¿sí? Recopilamos los requisitos que son para la exportación. No es nada complicado, es sencillo la exportación. Necesitas una factura, una lista de empaque y un certificado de origen dependiendo del producto, como les hablaba. Luego de eso tenemos la negociación con el cliente. Obviamente, eso lo podemos asesorarles a ustedes, o en el caso de que tengan ya negociado, nosotros entramos al proceso de exportación como tal. Luego tenemos el despacho hacia el terminal por el cual vamos a exportar nuestra mercadería. Si es aéreo, puede ser en el aeropuerto de Quito, hablando de que nos sectoricemos en Cayambe, por ejemplo, aeropuerto de Quito, perfecto. O si es marítimo, podemos tomar las rutas, como hablábamos hace un momento con la pregunta de Francisco, los puertos de Esmeraldas, del puerto de Manta, el puerto de Guayaquil, ¿sí? Dependiendo las frecuencias y los costos que les comentaba. Y luego pues ingresamos a destino, en este caso al terminal de destino, puede ser un ejemplo Estados Unidos, ¿ya? Y dependiendo el término de negociación, como yo les hablaba, depende el término de negociación para saber hasta dónde llega tu responsabilidad, ¿sí? Y depende de eso, pues nosotros les asesoramos para ver la cadena logística se cumpla en el tiempo y en el momento adecuado que tu cliente lo necesite en destino, hablemoslo así, en Estados Unidos. Entonces, más o menos, ese es el proceso de exportación, ¿sí? Claro que dentro de La Habana es un mundo total en el cual existe aforos, en el cual existe funcionarios que te observan, que no te observan, que te dicen, necesito una ficha técnica de este producto, necesito la transacción con la que pagó este producto, perfecto. Por eso nosotros somos los intermediarios entre La Habana y ustedes como operadores de comercio exterior. Ahora les estoy tratando como operadores de comercio exterior porque mi lema, mi incentivo, mis estimados socios, es que sean sus propios operadores de comercio exterior y lo hagan como mi socio. Mi socio ahora, como les digo, está loco por las importaciones y tiene todo el derecho de hacerlo, ¿sí? Entonces, hay que aprovechar el tema. Y mucho más aún si pueden aliarse, ¿sí? A una empresa en el cual les pueda servir estratégicamente, créanme que va a dar una buena cosecha, va a dar unos excelentes frutos y va a ser bastante rendidor en sus negocios. Tal vez alguna pregunta, mis estimados. ¿Alguna pregunta más? Bueno, un poco para, gracias Francisco por la presentación, ha sido muy entretenida y pues además muy interesante. Eh, 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 un poco lo que estamos trabajando en alianza contigo para los socios de la Cámara de Comercio de Cayambe. La asesoría, ¿podrías tú algún momento hacerla? Es decir, ¿es vía telefónica? ¿Es en tus oficinas? ¿Puedes venir a Cayambe? ¿Cómo se puede dar? Perfecto. Gracias, mi estimado Francisco. Bueno, en esta plantilla que ustedes ven, y les comparto, nuestra página web es www.dancomex.com. Sería interesante que ustedes la visiten. Ahí van a encontrar incluso noticias actuales del tema de comercio exterior como tal, interesantes. Créanme que es un incentivo bastante fuerte. Tenemos nuestro correo electrónico y nuestros teléfonos, ¿sí? No hay inconveniente. En redes sociales también estamos, mis estimados socios. Hoy por hoy, el tema del mundo de las redes sociales es bastante importante e interesante, con un poco de cuidado, ¿sí? Para poderlas manejar. Está bien, nosotros simplemente podemos coordinar. Nosotros estamos prestos a hacerlo vía reunión. Hoy por el tema de la pandemia, pues estamos editados mediante este medio que es el tema del Meet, ¿sí? Podemos tener una reunión virtual, no hay inconveniente. Podemos tener una reunión, incluso videollamada, vía telefónica, en nuestras oficinas sin ningún inconveniente. Estaremos gustosos de recibirles también. Y si es necesario, pues, y la situación comienza a caminar bien, créanme que nosotros estamos dispuestos a viajar donde ustedes, podernos presentar un poco más abiertos, podemos charlar con todos los socios de la Cámara de Comercio, poderlos presentar nuestros beneficios, nuestro asesoramiento, con el objetivo nuevamente de que sean propios importadores de su negocio,
de que ustedes manejen ese circuito, de que ustedes manejen ese rubro que es bastante importante en sus empresas, en sus emprendimientos. No hay inconveniente, estamos prestos, estamos dispuestos a servirles tal cual el cliente nos exija, y en este caso, los socios de la Cámara de Comercio. Ahí hay otra pregunta, si puedes contestar, por favor. Por supuesto. ¿Me recuerdas cuál era, mi estimado Francisco? No. No, la pregunta está en el chat. Acaban de hacerla. Ya, perfecto. Como socios, si nos unimos a algunos interesados en importar, ¿habrían beneficios en costos por container, tiempo al hacerlo? Perfecto. Esos son detalles que van saliendo y eso me encanta, ¿no? Y créanme que eso es lo que yo quiero compartirles a ustedes, el incentivo a importar. Es decir, supongamos, hay 30, 50 socios de la Cámara de Comercio, incluso hasta 100, que créanme que pido a Dios que así sea, ¿no? Porque sería bonito llegar a tomar en cuenta tan número de personas que de cierta manera puedan realizar sus objetivos de compras internacionales. Entonces, de los 100 socios, de ejemplo, hay 10 socios que quieren importar. Perfecto. Nosotros les asesoramos en todo lo que les había conversado, pero además de eso, nosotros podemos buscar un punto neutral para el beneficio de los 10 socios, digo yo, como ejemplo, que quieren importar. Entonces dicen, ¿sabe qué? Yo quiero traer esta maquinaria de China. Perfecto. Yo también. Excelente. Lo que hacemos es buscar un puerto neutral. Hablemos, les pongo como ejemplo Shanghai, ¿ya? Entonces les hacemos a todos nuestros proveedores que despachen a Shanghai las 10 mercaderías, ¿sí? Y en el puerto principal lo que hacemos es consolidar, ¿sí? Al momento que consolidemos, ¿sí? Vamos a poder llegar a tener un mejor precio, una mejor tarifa. Tomen en cuenta, no sé si ustedes muchos han escuchado que hoy por hoy, lamentablemente, desde que comenzó la pandemia, un flete internacional, ejemplo, de un contenedor de 40, ¿sí? Desde China hasta el Ecuador, antes de la pandemia, es decir, hasta febrero del año 2020, costaba alrededor de 2.000, 2.400 hasta 2.800 como caro, un contenedor, ¿sí? En temporada baja, ¿no? Es decir, desde enero más o menos hasta agosto, ¿ya? Pero de ahí en adelante, ¿sí? A raíz de la pandemia, un contenedor de 40, ¿sí? Llegó a costar hasta $11,500. Imagínense que se fue 10 veces más, 9 veces más del precio de lo que costaba antes. Y hoy por hoy está en un promedio de $10,000 a $10,500. Y la tendencia, lamentablemente, se suponía que iba a regularizarse en este año, pero lamentablemente la tendencia más bien está a la creciente. Es decir, es más, en febrero del 2022 es posible que se comience a regularizar un poco hacia la baja, pero no va a llegar a costar los mismos 2.800 que les hablaba antes de pandemia, ¿sí? Eso lo veremos durante el tiempo, pero eso es lo que nosotros podemos abaratarnos como costo, el momento que consolidemos mercadería, ¿sí? De cierta manera, ahí vamos a tener fruto al momento de hacer una operación logística de esa manera. Quizás ya terminando, una pregunta adicional. ¿Cuál es la experiencia trabajando con la Cámara de Comercio chino-americana? ¿Hay un valor agregado en función de tu experiencia? ¿Realmente ellos proveen algún tipo de ayuda o cuál es su rol? Bueno, depende, porque por ejemplo, hoy por hoy las importaciones desde China, lamentablemente no existe un acuerdo comercial, ¿sí? A nivel de negociación internacional, a nivel de países internacionalmente, se manejan las compras mediante los acuerdos comerciales. Lamentablemente con China no existe un acuerdo comercial, ¿sí? Es decir, si tu producto te valió $1,000, pues eso es lo que tienes que cancelar, ¿ya? Pero, por ejemplo, con otros países en el cual se maneja ciertos acuerdos comerciales, como por ejemplo Europa. Hoy por hoy, aunque no me lo crean, ¿sí?
por más económico que sea China, ojo, el flete es mucho más costoso que, por ejemplo, traer un producto de Alemania, de Europa, de la Unión Europea, ¿ya? Porque el flete es más económico. Pero adicional a eso, tenemos un acuerdo comercial con Europa. Y este acuerdo comercial se llama el Euro 1, el cual nos permite tener un beneficio arancelario. Es decir, si a mí me costó los mismos $1,000 que me costó en China, pero me voy a cotizar en Europa, ¿sí? Y vemos que el producto de Europa cuesta 1,500, perfecto. Pero el acuerdo comercial me permite bajar un 20% en los impuestos arancelarios. Incluso hay algunos que llegan al 0%, ojo, ¿sí? Y el producto de pronto me va a terminar costando incluso menos del costo de lo que me valió allá en China, por el flete internacional y por el acuerdo comercial que tengo con Europa. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta y en eso también les podemos asesorar, ¿sí? Es decir, nosotros les podemos decir, bueno, este producto estás buscando, perfecto, podemos hacer un comparativo de un producto de China con un producto de Europa y tomar una decisión en base al precio final que vas a tener tu producto acá. Pues hay que aprovechar los acuerdos comerciales. Por ejemplo, a nivel CAN, ¿sí? A nivel CAN tenemos el 100% de exoneración. Hablando de Colombia, ¿no es cierto? De Bolivia, de Perú, ¿verdad? Y bueno, el tema de Venezuela todavía está ahí en stand-by, ¿ya? A nivel de ALADI, tenemos con Argentina, tenemos con Brasil, tenemos acuerdos comerciales bastante interesantes, tenemos con Chile, por ejemplo, ¿sí? En el cual nos permite tener ciertos beneficios arancelarios. Y eso hay que aprovechar también. Mucho más aún que el tema de la Cámara de Comercio de Cayambe, de pronto se sectoriza en el tema, por ejemplo, digo yo, florícola, en el tema agrícola como tal. Si el rubro tuyo es el tema agrícola, por ejemplo, puedes exentarte de pagar el IVA, ¿sí? Entonces, hay ciertos detalles que hay que ir tomando en cuenta. Por eso es fundamental que yo les hablaba hace un momento. Antes de importar o de exportar, primero hay que confirmar qué productos es el que necesitas. Y sobre ese trabajar clasificación arancelaria, acuerdos comerciales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Creo que ha sido muy interesante la presentación. Le agradecemos a Francisco. En realidad, el ejemplo que nos ha mostrado ha ilustrado muy bien los distintos procesos. Ya saben, los asociados, pues aquí está mostrando sus contactos e igual, si lo quieren hacer a través de la cámara, pues también es posible, porque podríamos establecer algún tipo de reunión con varios socios interesados en las oficinas de la Cámara de Comercio. Se te agradece, Francisco. En realidad, esperemos que pues sigamos trabajando y sigamos ayudando a todos los asociados que estén interesados en importar y exportar, que son miembros de la Cámara de Comercio. Así es que no sé si las últimas palabras y ya para dar por terminado este webinar número 4. Perfecto, mis estimados Francisco y socios de la Cámara de Comercio. Les doy las gracias por la oportunidad de poder haber charlado un poco sobre el tema o el mundo del comercio exterior. Créanme que es interesante. Les incentivo nuevamente a que sean sus propios operadores de comercio exterior. Estamos para servirles, estamos para asesorarles. Nuestro objetivo es ser aliados estratégicos de ustedes como socios y de la Cámara de Comercio de Cayambe como tal, ¿sí? Créanme que sería un orgullo y una oportunidad bastante importante para todos nosotros entrar en este mundo, y para eso estamos nosotros. Les agradezco, que tengan una excelente noche, ¿sí? Y sobre todo, pues un fuerte abrazo y estaremos en contacto. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Francisco. Ha sido entonces, mis amigos, el webinar número 4, y así pues les esperamos a la misma hora la próxima semana con otro webinar interesante que será de mucho interés para todos los asociados. Iremos anunciando el webinar a través de la semana y pues por ahora se les agradece y ya saben, es muy importante ser activos de la Cámara de Comercio de Cayambe para tener todos los beneficios que ofrece la Cámara.
Muchas gracias, Francisco, y pues será hasta una próxima. Muy amables a ustedes. Muchas gracias. Una buena noche. Saludos. Ok, buenas noches.